Venga, oremos entonces, hermanos. Guardemos silencio. Amado Padre, Santo Señor, Dios eterno y Creador de todo, todo lo que existe ha sido hecho por usted, gracias a usted y para usted, Señor. Bendito sea por siempre y gracias le damos por este maravilloso día de sábado que para los hermanos aún quedan horas o minutos para estar en él. Y nosotros que comenzamos una nueva semana por su bondad y su gran misericordia. Bendito sea, Señor. Gracias en nombre de Cristo por todo ello. Padre, esta noche, por ser que nos reunimos también con los hermanos y es de su agrado que semana tras semana viene usted bendiciendo estas reuniones que están teniendo las hermanas de Colombia. Le ruego pueda usted darnos su bendición, pueda derramar su Santo Espíritu, que es su promesa, que daría la lluvia tardía a todo aquel que lo pidiera. Y nosotros lo hacemos no para vanagloriarnos, sino por necesidad, Señor. Estamos pasando los últimos momentos de este mundo para el regreso de nuestro Señor y queremos que nos pueda transformar el carácter. Bendíganos, Señor, para que nos pueda llenar con su Santo Espíritu y pueda darnos sabiduría y nos pueda ayudar a tener un carácter más noble y podamos ser agradables a sus ojos para aquel día cuando usted regrese. Le ruego también pueda bendecir a los hermanos de Colombia para todas las obras que están llevando a cabo a través de sus siervos, de David y Edison, Ruth, también Vicente, la hermana Ana María, los hermanos Sandra y todos aquellos que están haciendo por la labor de esa iglesia y les pueda ayudar para todas las dificultades que están teniendo. Protéjalos, Señor, porque el enemigo les ataca mucho con la salud y pueda llegar para ese día también que todos ellos, ninguno perezca. Le pido también su bendición para su pueblo que está teniendo problemas y bueno, en general, usted conoce nuestras condiciones. Ayúdenos para que podamos hacer avanzar su obra, Señor, y todo este mundo conozca acerca de la verdad de Jesús. Gracias por todo ello, porque no lo merecemos y es porque usted es bueno con todos nosotros y nos quiere ayudar. Perdónenos por nuestros pecados y todo esto no sería posible sin el nombre más hermoso que existe, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo. A Él y por Él, en su nombre. Amén. 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 Alabado sea el Señor. Gracias a Dios estamos aquí una vez más, hermanos, con el propósito de seguir aprendiendo el mensaje a la iglesia de la Odisea. Ya llevamos 6 partes, como bien ven aquí. En realidad hay una que fue un apéndice, por lo tanto fueron 7. Y aún vamos todavía por la mitad de lo que es el mensaje a la Odisea. Hemos estado desglosando un poco y ahora vamos a entrar a ver lo que son los testimonios un poco más directos que el espíritu de profecía dirigió al pueblo de Dios que se encontraba en esta condición y que ciertamente es oportuno y útil también para nosotros, así que vamos a darle con la ayuda del Señor y esperamos y contamos con la participación de ustedes. Esta vez el estudio va a estar centrado prácticamente solo en citas del espíritu de profecía. Son unas 4 citas, nada más largas que las otras, pero con el tiempo que tengamos vamos a ir desglosándolo y cualquier cosa ya saben, hermanos, compartirlo para que el estudio se haga más ameno y quedemos mejor nutridos para empezar esta nueva semana, con la ayuda de Dios. Recordemos que el Señor reprende a todos los que ama y nos aconseja que seamos celosos y nos arrepintamos de nuestras faltas para que no seamos vomitados. Pero muchas veces nosotros somos ciegos a nuestras propias faltas, por eso se nos dice también en este mensaje que pidamos al gran mercader del cielo, que es Cristo Jesús, que nos dé colirio para que podamos ver, para que podamos tener un claro discernimiento espiritual. Y lo hemos pedido y confiamos que el Señor nos está
limpiando esa visión, así como está limpiando nuestro carácter y está dispuesto a impartir e imputar su justicia perfecta sobre nosotros que somos indignos. Así que vamos a darle, va a ser bien interesante y seguramente vamos a aprender mucho también de nuestros hermanos aquí presentes. Recordemos que los tibios en el estudio pasado se estaba equiparando con los orgullosos, los egoístas, con los vanagloriosos, y se les hacía se les decía, yo conozco tus obras porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado al fuego para que seas rico, vestiduras blancas para que te cubras, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cierto? Y aún, como les decía, aún vamos en el versículo 17, vamos a ver lo que sería la segunda parte y a entrar un poco en lo que sería la denuncia a la iglesia laodicense. Vamos a ver qué es lo que nos dice por aquí el Espíritu de Profecía. Recordemos que Urias Smith nos hablaba sobre el Señor vomitará a aquellos que se piensan ser ricos. En el verso 17 lo explicaba así: así piensan los laodiceos, que es su condición. No son hipócritas, porque no saben que son pobres, miserables, ciegos y desnudos. ¿Vale? Eso es, digamos, una oportunidad para estas personas, porque si fuesen hipócritas, el Señor no podría presentar la justicia y los méritos de Cristo por ellos, porque las despreciarían inmediatamente y de hecho las desprecian con su actuar. Pero probablemente nosotros también lo hagamos y no nos demos cuenta, y por eso se nos dice una vez más que pidamos colirio para que podamos saberlo. Como eso ya lo habíamos estudiado la semana pasada, solo traje un poco para que recordáramos que la ignorancia de todas formas no excusa el pecado, ¿cierto? Y que el Señor ha provisto en su palabra y por el espíritu de profecía y por su iglesia, por sus siervos en esta época, un conocimiento que nos revela lo que hay en el corazón del hombre para que podamos confiadamente pedirle perdón al Señor por esos pecados, que nos limpie y que nos transforme para que le seamos útiles. Pero vamos a ver también qué nos decía el comentario bíblico adventista sobre esto antes de pasar a las citas de Elena White. Porque dice, soy rico y estoy enriquecido. Dice, la iglesia de la Odisea no solo afirma que es rica, sino que también comete el error fatal de considerar que estas riquezas son el resultado de sus propios esfuerzos. ¿Cierto? Ya lo habíamos hablado. No, que en el estudio pasado habíamos hablado que lo que implica la riqueza material, explicamos que no porque una persona tenga dinero quiere decir que sea una mala persona, y que el verdadero problema es aquellos que tienen amor al dinero, y hay personas pobres que incluso pueden tener más amor al dinero que algunos otros adinerados. Entonces, eso se aplica de toda forma que podamos aplicarlo a nosotros, que recordemos ha sido el consejo que se nos dio en los primeros estudios. Hemos de aplicar el mensaje a nuestro propio caso y no ir señalando y juzgando a los hermanos, porque solo uno es juez de todos nosotros, ¿cierto? Además, se nos referenciaba aquí lo que era Oseas 12:8, que también le recordaba hace 8 días, como se dice sobre Efraín, que justamente tiene esta jactancia de creer que las riquezas que Dios le dio las había ganado por su propio esfuerzo. Y además decía, ¿y quién me pedirá cuentas? Como burlándose de Dios de que no le pediría cuentas. Y Oseas es un libro bien interesante en este sentido. Habíamos hablado de cómo representaba o qué representaba a Efraín en ese pasaje de Oseas, que era la iglesia adventista, ser el hijo mayor, la primera dirigencia, ¿cierto? Pero nosotros también somos humanos y no estamos exentos de esto, así que una vez más hemos de buscar la forma de aplicarlo a nuestro caso para que pueda sernos útil, y no que estemos diciendo de ninguna cosa tengo necesidad, porque el colmo de la jactancia de los laodiceos es que pretenden que su situación no puede ser mejorada. Este engreimiento es fatal porque el Espíritu de Dios nunca entra donde no se siente necesidad de su presencia.
no nos va a obligar, ¿cierto? Pero sin esa presencia es imposible que haya novedad de vida. Entonces, si queremos una vida nueva, como es el caso de todos los que reconocen a Cristo, que ha muerto por nuestros pecados, entonces necesitamos limpiarnos de ese engreimiento y de esa jactancia repugna al Señor. Cuando queremos poner nuestras obras o nuestro actuar o nuestra forma como exaltada, queremos ser de ejemplo cuando nosotros mismos somos ciegos y necesitamos un verdadero guía para nuestros pies, para no caer en las trampas del enemigo. Pero el Señor sí ve y dice de nosotros: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Esa ignorancia nuestra es un contraste notable con la declaración que el Señor le hace a las 7 iglesias de que conoce nuestras obras. Y veamos lo que nos dice el comentario. El que no sabe y no sabe que no sabe, casi no tiene esperanza. Y aquí yo le sumo un poquito más, porque hay uno que no sabe que no sabe, pero además piensa que los demás saben menos que él. Y este está en una situación peor todavía, ¿cierto? Porque la ignorancia de su verdadera condición caracteriza a los cristianos de la Odisea y es un agudo contraste con el certero conocimiento que Cristo tiene de la verdadera condición de su iglesia, como lo refleja su categórica afirmación a cada una de ellas. Yo conozco tus obras. Y recordemos que el mensaje a la Odisea se nos presenta como el amén, cuya palabra siempre es verdad, ¿cierto? Por lo tanto, lo que él dice de nosotros es verdad. Y dice, tú eres, y aquí lo explica de esta forma, el énfasis de la oración es, no sabes que eres tú, el desventurado y miserable. Es una aplicación personal, es imposible que nos escapemos de esto, porque el Señor Juan, el apóstol, lo expresó de una forma en la cual es un pronombre enfático, para que toda persona que lo escuche y que tenga oídos se lo aplique. Por lo tanto, nosotros tenemos oído. Claro que sí, porque la realidad es que somos desventurados y estamos desnudos ante Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Recordamos lo que pasó con la pareja en el Edén, cuando pecaron, ¿qué sintieron? Habían perdido sus vestiduras, estaban desnudos y se escondieron. Así mismo estamos nosotros, porque estamos todavía en pecado, ¿cierto? Y el Señor nos está limpiando de eso, pero cada vez necesitaremos una entrega total del corazón. Cada día debemos morir a nosotros mismos y a nuestros impulsos y deseos para que esto pueda cumplirse en nosotros. Porque el cuadro que se presenta es diametralmente opuesto a la jactancia de la iglesia de la Odisea, que dice, soy rica y no necesito nada, cuando en realidad es tan pobre que hasta le faltan ropas. Vamos hasta ahí, hermanos. ¿Algo por comentar o vamos adelante? ¿Vale? Esto es más que nada introductorio. Hermano Vicente, pueda. Sí, debemos revisar, y digo revisar todos, qué fue lo que le sucedió a la iglesia, yo podría decir que en los últimos 30, 40, 50 años. Esa riqueza normalmente nosotros la tasamos en cuestión monetaria, en cosas materiales, pero la iglesia adventista tiene, porque no se ha disminuido, tiene mucha riqueza de conocimiento, y estaba notando mientras tú leías, pero ¿qué sucedió? Hubo engreimiento porque el estandarte era, nosotros tenemos la verdad, solo nosotros tenemos la verdad. ¿Y qué se hizo con esa verdad durante tanto tiempo? Lo de las obras, pues es una cosa que el Señor nos va a juzgar por las obras, aunque no nos salvan. Sabemos que el acercarnos a Dios nos hace obedecerle y hacer las obras conforme a la voluntad de Él. Es bien feo lo que voy a decir, porque es que esto nos señala en esta situación de embriagarnos.
y embriagarnos, el borracho que está embriagado se puede ahogar en su propio vómito. Es bien difícil todo esto por lo que ha pasado, por lo que está pasando la iglesia en la situación odicense, pero es para reflexionar, es para que cada uno de nosotros reflexione y que no vaya a volver a suceder, porque el enemigo va a estar trabajando para que esto suceda en los últimos tiempos. Desventurado, miserable, jactancioso. Siempre pensamos en un miserable, es aquel que no tiene un recurso, aquel que no posee mayor cosa, pero ese miserable es la actitud que nosotros tenemos ante esa condición de habernos enriquecido. Esa demostración de que aunque yo tengo la verdad, conozco la verdad, me quedo sin compartirla. Eso me hace miserable a mí. Entonces, eso era eso. Gracias. Gracias a usted, hermano. Eso y también la idea de que no podemos mejorar, porque cuando nosotros albergamos esa idea, quiere decir que no estamos mirando a Cristo, ¿cierto? Porque cuando nosotros miramos a Cristo, nos damos cuenta de cuán elevada está la norma, que nos falta demasiado y eso impedirá que nos quedemos tranquilos con nuestra situación actual, que era también parte de lo que habíamos visto sobre estas personas que se describen como de un carácter tibio, ¿cierto? También habíamos pasado por lo que eran los fríos y habíamos hablado de cómo ellos, digamos, tenían esa posibilidad más fácil de escuchar el mensaje. Pero hay algo más sobre esto que hablaba con Steven hace poco. Y es que cuando nosotros tomamos literalmente el texto entre el agua fría y la caliente, hay más diferente que entre el agua tibia y la caliente. Cuando una persona tibia recibe el mensaje, fácilmente se puede volver fervorosa en poco tiempo. A la fría puede que se tarde un poco más, porque recordemos que el mensaje para ninguna de estas tres tipos de personas es de condenación, sino que es de admonición y de advertencia, que sepas que queda poco tiempo, que el Señor está por vomitarte para que puedas hacer las obras correspondientes antes de que esa ventana de oportunidad, que sería la gracia, termine y pase el tiempo en el cual podemos presentar nuestras cargas en el Señor para que Él las lleve por nosotros, como ha prometido hacer. Ahora, tenemos un ejemplo de la literal iglesia de la Odisea, en la cual Pablo le hace algunas referencias, igual que Juan, y se nos dice aquí por medio del espíritu de profecía que fue instruida excelentemente. Y vamos a ver lo que dice esta pequeña cita, que está sobre Colosenses 4:12 al 13, que simplemente es un saludo de Pablo a Epafras, que era un habitante de la Odisea. Y donde se nos dice que los de la Odisea habrían de leer la carta a los colosenses, así mismo como los colosenses tendrían que leer los de la Odisea. Por lo tanto, una vez más tarea, ¿cierto? Colosenses es un capítulo corto, es un libro corto de la Biblia y es muy recomendable que lo podamos ver para aprender un poco del cristianismo práctico enseñado por su hermano Pablo Grande. Ahora, ¿qué pasó con el trabajo de Pablo en la Odisea? Fue trabajo perdido. Este es el testimonio dado acerca de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia había sido fielmente instruida, como los adventistas, sí, pero también como nosotros. Estamos siendo fielmente instruidos, creo, ¿cierto? Y eso implica que tenemos mayor responsabilidad que aquellos que están en ignorancia. Por eso el mensaje se vuelve imperativo para nosotros. Porque la obra hecha en la iglesia de la Odisea fue amplia y excelente. A sus miembros se les dio la exhortación. Hermanos, ¿recuerdan a quién aplica cuando se nos dice la iglesia de la Odisea? ¿A quién aplica en cuanto a la historia? Algo lo que no escuché. Hola, hermano Ricardo, hermano Chedey. Vean. Gracias, hermano Edson. Creo, no sé si lo entendí bien, creo que la iglesia de la Odisea se aplica al pueblo del juicio, al pueblo del final, porque
es precisamente el último mensaje que se recibe en la iglesia de la Filadelfia, que es la que recoge el testimonio, el testigo de la antorcha de la reforma, de los reformadores. Esta prosigue, pero más adelante se añade otra iglesia que es el pueblo final ya, que es el pueblo del juicio. Y de estas dos iglesias vendría a salir la iglesia triunfante, porque ambas recorren el camino siendo como iglesia militante, la cual ya después aparecería o se da forma a la iglesia triunfante, en la que ya sería el pueblo de Dios. Creo que es Así es, hermano, muchas gracias. Recordemos que de hecho el nombre de la Odisea significa un pueblo juzgado y hallado justo, ¿cierto? Un pueblo juzgado, el pueblo de Dios del tiempo del fin. Se aplica desde, ¿cierto? Desde hace un poco más de 100 años y va hasta el momento mismo del fin de la gracia. Por lo tanto, aplica a nosotros, ¿cierto? Proféticamente, el espíritu de la profecía nos está diciendo que la iglesia de la Odisea era y sería perfectamente instruida, amplia y excelentemente instruida, ¿cierto? ¿Y qué se nos exhorta o qué se les exhortó a ellos y a nosotros? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, la norma no se rebaja, ¿cierto? Pero la iglesia, lastimosamente, no continuó en la obra que comenzaron los mensajeros de Dios. Los laodicenses se escuchaban, pero se apropiaron de la verdad y, ojo, se apropiaron de la verdad y no llevaron a cabo la instrucción que se les dio. También va relacionado esto con lo que nos referenciaba ahora el hermano Vicente, apropiarse de la verdad. Fue algo que vivió la iglesia adventista y que debemos aprender de su, en este caso, mal ejemplo, para que no hagamos lo mismo y nos apropiemos de la verdad como si nosotros tuviéramos algo de sabiduría, o si nosotros la hubiésemos dado, si nosotros la hubiésemos descubierto, ¿cierto? O si fuéramos dueños de ella y nadie más tuviera la verdad. Es una de esas cualidades a las que lleva el orgullo y la jactancia, y en la cual, si nosotros no le prestamos la debida atención, también nos puede llevar a nosotros a la ruina, a que el trabajo que se ha hecho sobre nosotros sea perdido, como en el caso que estamos leyendo acá. Porque no llevaron a cabo la instrucción que se les dio. La instrucción que se les dio. ¿Cuál es la instrucción? Bueno, para todos tenemos una misma. Ir a ser discípulos, ¿cierto? Y más ahora que tenemos, digamos, tenemos delante nuestro el gozo, la alegría y la esperanza a punto de cumplirse, cosa que todos los cristianos en el pasado vieron de lejos, nosotros la tenemos de cerca. Y se nos hace ese llamado y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo con mayor fuerza de lo que hicieron ellos. Y de hecho también es profecía, que el derramamiento de la lluvia tardía sería incluso mayor que el de la lluvia temprana, que se haría una obra incluso mayor. Pero para que eso pueda hacer, nosotros tenemos que estar o tener el carácter purificado, ¿cierto? Y esa es la idea. Esa es la idea de tanto estudio y tanta instrucción y tanta admonición, porque nosotros mismos no conocemos nuestro estado, pero el Señor sí, y Él lo ha revelado para que todo aquel que quiera escuchar, oiga, ¿cierto? Se arrepienta y pueda encontrar salvación. Porque el resultado que siguió es el que con seguridad siempre ocurre cuando se rechazan las advertencias y los ruegos del Señor. ¿Cuál? Creo que todo lo tenemos bien sabido, ¿cierto? Toda infracción de la ley de Dios lleva a una desgracia y a un dolor que el Señor mismo ha querido evitarnos por medio de su ley, y nosotros neciamente decimos, no, yo sí me quiero golpear. Hermano Chede, hermano Ricardo. Así como tú estás diciendo, hermano, aquí nos dice el mensaje para la iglesia de la Odisea, revela nuestra condición como pueblo de Dios. Y nos sigue diciendo mensajes para los ociosos en la viña del Señor, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? Se envía el mensaje laodicense a los ociosos en la viña del Señor, pero los que dan el mensaje certero, no los que se dimensionan. Aplicación del mensaje laodicense. El mensaje para la iglesia laodicense es aplicable para todos, los que han tenido gran luz y muchas oportunidades, y sin embargo no las han apreciado.
Eso, como tú estás diciendo, volverá a pasar, ¿no? Los que aprecien esta luz seguirán adelante, ¿no? Seguiremos dando este mensaje del cuarto ángel, el mensaje de la verdad presente. Los demás se pararán, se quedarán tibios y serán vomitados, ¿no? Hay que cogernos bien fuertes y proclamar este mensaje, ¿no? Que queda poco tiempo que nos queda, ¿no? Y seremos la iglesia Filadelfia, ¿no? Al final. Pero bueno, hay Amén. mucho. Así Amén. es. Y de hecho en eso estará nuestra Amén, hermano. fuerza. De hecho en eso estriba nuestra fuerza. Si nosotros queremos hacer la obra de Dios, Dios proveerá para nosotros. Es también promesa. Sí, Cris. No, que vemos como en el versículo de Salomón que no hay nada nuevo bajo el sol, como nos quedamos solo con esa partecita en que se nos dice se apropiaron de la verdad y no llevaron a cabo la instrucción que se les dio. Es ver el paralelismo del pueblo judío, el pueblo israelita en el Antiguo Testamento, cómo atesoró esas verdades y simplemente colocó murallas hacia los demás pueblos, las demás naciones, y ese como tal no era el propósito, eso los llevó como tal de orgullo y vemos que en este tiempo está ese cumplimiento en cuanto a la iglesia, pero también es muy importante no solo resaltar, mirar el papel de cada uno, de lo que está recibiendo, lo que está aceptando, de la bendición que es estar y pertenecer a este mensaje, a este ministerio, sino también qué estamos haciendo con ello. Y va siempre muy relacionado también con lo que les decía la otra vez de realmente 7 iglesias y cómo vamos a ver ese cumplimiento profético que vamos a ver en un capítulo más adelante de Apocalipsis, de cómo entre las 7 sale esa iglesia triunfante, que es también algo muy mal aplicado, sobre todo para las iglesias protestantes, porque se tiene, no sé, algo muy literal de que algo va a pasar y a quién aplicárselo, pero en esto también tiene que ver el tema de la iglesia. Realmente, ¿cuál va a ser la iglesia que va a triunfar? 7, de las 7 sale una octava, está entre las 7, y va a ser muy interesante pues tocar estos aspectos referente a esto, porque nos podemos atesorar todas estas verdades, pero si no corresponde como tal esa responsabilidad que tenemos, lo hemos hablado muchas veces, si somos una rueda dentro de la rueda, pues no depende como tal de que la obra se estanque por nosotros, sino que va a continuar. Entonces es un llamado siempre a esa amonestación que cada uno debe hacer individualmente. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Creo que las citas que vamos a tener adelante van enfocadas en eso porque se trata de la denuncia a la iglesia de la Odisea. Y vamos a ver todo lo que se nos dice en ese aspecto. Sí, hermano Vicente. Sí, antes de que entres en los textos, hay una fábula, digo yo fábula porque obviamente involucra un animalito, y es la fábula del sapo. Dice, si un sapo puede calentarse con agua y adaptarse a la temperatura, pero puede llegar a morir si el agua hierve. Esto se debe a que se cansa y se debilita al adaptarse al aumento de temperatura. Entonces, él ya cuando el agua está hirviendo ya no puede salir porque sus propias fuerzas no le permiten salir de ahí y obviamente muere por el alza de la temperatura. ¿A qué nos podemos acoger con esto? Nos podemos estar acostumbrando a tal nivel de que hay un momento en que estamos en donde debemos estar, pero no estamos haciendo lo que debemos hacer. Gracias. Amén. 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 Sí, va ligado con eso que nos leía el hermano Ricardo, un mensaje dirigido a los ociosos, la viña del Señor. Hay mucho trabajo por hacer, ¿cierto? Y hay diferentes formas de trabajo. El hecho es querer hacerlo por la gloria y honra suya y porque le hemos reconocido que nos ama, que amamos a sus criaturas, a sus hijos, y queremos que muchos más también encuentren la salvación. Nosotros, al principio, hemos encontrado y que estamos atesorando, ¿cierto? Pero eso, que no es que todos tengamos que salir a hablar o predicar, sino que también habíamos recordado las citas que se hablan, por ejemplo, de la labor de las madres o de los padres al direccionar a sus hijos. Todo eso también es contado como hecho para el Señor si se hace con ese propósito. Sí, Cris, bien pegado. No, algo muy corto. Precisamente esa analogía de lo que nos habla el hermano en cuanto al sapo es precisamente la manera de actuar de este gobierno que se está implementando. Es alguna estrategia muy manejada por las sociedades secretas, en el cual esos cambios repentinos no los hacen porque precisamente la sociedad los va a rechazar. Pero en el contexto que nos vamos quizás adormeciendo,
Hay una cantidad de cosas que hoy están pasando en que la gente ni siquiera se está dando cuenta. Cuando menos pensemos, tenemos como tal ese nuevo orden mundial ya constituido, ese orden mundial ya constituido, y la gente se va a decir, ¿y de dónde pasó? ¿Y esto de dónde salió? Y hace parte quizás de estar adormecidos y aclimatizados, como lo dice el hermano Vicente. Así Ah, es que de hecho fue lo que pasó con la pandemia, que sabemos que era prototipo para eso. cuando De llegó. un momento a otro, cuarentena, todos encerrados y todos obligados a vacunarse. Pues sí, así mismo es. Vamos a darle a ver entonces qué es lo que nos dice aquí. Como les decía, esto es un capítulo de Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 327 en adelante, y se le subtitula La denuncia a la Odisea. ¿Algún hermano quisiera leer? Que la verdad, mis hermanos, estoy cansado y tengo una semana pesada, así que si me pueden ayudar, va a ser Si mejor me para lo permite, yo lo hago. Claro que sí, hermana. Bien. Ok. La denuncia a la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. El Señor nos muestra aquí el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente, y no es un mensaje de paz y seguridad. No es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso y espiritual. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitiado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Un pobre, no sé, dice cuitiado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Sí, gracias, hermana. ¿Qué pueda, Cristian? No, tres cositas interesantes de la cita que tienen que ver precisamente con la parte del rechazo de este mensaje, porque pues es un mensaje que te pone en una situación muy actual de una serie de eventos, de acontecimientos, cumplimientos proféticos, y es lo que a la gente no le gusta escuchar, porque la gente está acostumbrada precisamente al mensaje de paz y seguridad. No es algo teórico, sino práctico en todo detalle. Y también podemos enlazar con la parte que dice que nos creemos en una exaltada condición de progreso espiritual. Hoy nos puede estar pasando esto porque tenemos una ventaja sobre quizás muchas iglesias, tenemos una ventaja en cuanto a muchas verdades. Hoy hay muchas respuestas y somos parte de esto. Pero el hecho que seamos parte del Ministerio Cuarto Ángel, de este mensaje que alumbra al mundo, podemos estar ahí, pero esto no es un carrito que lo van llevando. Si no vivimos como la fe y estamos constantemente como haciendo parte de un grupo, pero realmente no lo somos, porque no vamos de acuerdo a la práctica de escuchar, aprender y como tal practicar. Y si lo dejamos simplemente en que los escuchamos y bueno, y ya me defiendo un poco con esto y hace tal respuesta, pero no la estamos aplicando, esta cita es muy aplicable para cada uno en la situación en que se encuentre. Total, total. Y también una vez más está unido con algo que estudiábamos y hablábamos hace 8 días, cómo la verdad se debe de entender y aceptar por la mente, ¿cierto? Por el entendimiento, pero luego debe de hacer el proceso de bajar hasta el corazón y apoderarse de él, para que mueva las intenciones, para que ponga los motivos, la verdad y no la inclinación humana, porque es lo que nos lleva a tener eso o a sentirnos en una posición de seguridad carnal. O sea, estamos seguros, pero según nuestro entendimiento, no según lo que nos dice la palabra de Dios, no según lo que nos dice el espíritu de profecía, según lo que nuestro corazón nos dicta. Y ahí es donde está el engaño y ahí es donde está el peligro, ¿cierto? No sé, si algo más sobre eso, creo que lo han explicado muy bien, así que si no, Edinson, ¿quién puede, hermano? sí, solo para los que tienen o se quedan con, no se queden con la duda de que eres un cuiteado. Un cuiteado es la cuita, es una palabra similar a la aflicción, entonces, a la tristeza, a la congoja. Entonces eres alguien que está pasando por esa aflicción, pero es la aflicción de no hacer el trabajo. Gracias, hermano. Muchas gracias. A ver, la cita es
una de las más. Listo. ¿Qué más nos dice aquí? Se me pasó una. ¿Qué más nos dice aquí? ¿Algún hermano quisiera leerla? Yo le ayudo, hermano. Gracias. Hermano Valerio. Dice, ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de los que en ellos todos está bien, que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? Eso es muy interesante. Nos vemos así muchas iglesias, ¿no? Que aunque los ve uno que están apoyando a Trump o tantas cosas políticas, ¿no? Ellos no lo miran, ¿no? Dice, el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crean sinceramente dicho engaño. Aquí el plagio de Satanás, ¿no? Como lo vemos, como le gusta trabajar sin que la gente se dé cuenta, ¿verdad? Nadie sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Ese testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Muchas gracias, hermano. Veamos cómo se une esto que nos dice aquí Elena White con lo que nos presentaba Urias Smith al principio sobre esa hipocresía que caracterizaba a los laodicenses. Y ella nos explica aquí, está sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. Sigue siendo un engaño. Y de pronto eso lo podemos aplicar a todos los que tenemos familiares, conocidos, amados, que hacen parte de denominaciones cristianas aparentemente protestantes, pero que bien sabemos que no protestan, ¿cierto? Que justamente están en ese sentido de paz y seguridad, que están esperando un rapto secreto, que están esperando que Dios haga un milagro especial y particular por ellos mismos, que los saque de la tribulación, para que ellos no tengan que sufrirla. Pero es justamente la tribulación la que purificará el carácter de ese pueblo en el tiempo del fin. Son justamente las pruebas que Dios permite, las que limpian esas asperezas del corazón, que no permiten que podamos estar unidos con nuestros hermanos, que hace que tengamos pleitos, disputas, inconvenientes, que no podamos confiar plenamente en ellos porque nosotros mismos no somos confiables. Entonces, justamente esa situación de nosotros reconocer cómo somos y tener la misma consideración por nuestros hermanos, o sea, amarlos como a nosotros mismos, nos va a ayudar justamente a comprender o compaginarnos con ese amor del Señor, con ese amor que el Padre nos tiene y que Cristo nos manifestó, cómo era abnegado y entregado y lo dio todo por nosotros que no éramos nada. Sí, hermano Cristian. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? Eso es un aplicativo total de lo que fue la Iglesia Adventista. Recordemos esos 3 llamados de la justificación por la fe en 1888. Fue rechazado por el mensaje de Waggoner y Jones. Después, en los años 60, 70, que vuelven a resurgir como tal este tema, vuelven y lo rechazan. Y finalmente se cierra la puerta con el rechazamiento del descubrimiento de Ron Wyatt. Pasa como tal esa vara y esa dirigencia, y la Iglesia aún no se da cuenta de esto. El hecho del juicio de los vivos, al siervo fiel que estaba velando, y se revela realmente todo este hecho tan importante y siguen sin darse en cuenta. El tema de rechazar como tal la fecha del retorno de Cristo, aun cuando los propios pioneros tenían clarísimo el hecho de los 6.000 años, también es un hecho de ello. Para ello, simplemente el tema del zarandeo empezará en el año 2028 con la ley dominical, y sin embargo, para ellos la puerta de gracia como tal, nosotros que pertenecemos a estas verdades y a la doctrina adventista, el tiempo de gracia termina para el año 2028. Mientras que ellos esperan como ese proceso de cambio en el cual aún tienen tiempo y la puerta realmente se nos está cerrando. Entonces, por donde lo miremos, porque hoy se predica la justificación por la fe de una manera diferente.
lo que has puesto, Javi, de lo que ellos realmente aceptaron y rechazaron. La perfección como tal en esta generación de lo que lo son los 144.000, y que sin embargo ellos dicen que eso no puede ser porque no es un número como tal literal, sino simbólico. En estos días compartí un video con el hermano Vicente. Hoy la iglesia adventista alardea hablábamos como de en África, que no sé cuántos bautismos se llevaron a cabo de una cantidad de gente impresionante, pero si la iglesia como tal es rechazada, pues por más que ellos pretendan estar bien, pues vemos el camino y el derrotero que llevan. Y ahí, en eso que acabas de decir, Cristian, aplica esto. Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición. Recordamos que habíamos estudiado que el mensaje de la Odisea debe ser pregonado con potencia. Ya habíamos hecho una relación directa entre este mensaje y el cuarto ángel. ¿Por qué? Porque la denuncia a la Odisea, en este caso, se aplica justamente a aquellas personas, ya no meramente de la iglesia adventista o del ministerio, sino protestantes, cristianos, incluso católicos, que creen, que siguen a Dios, lo quieren servir, le quieren seguir, lo aman, pero no saben que están en este engaño fatal. Ahí es donde entramos nosotros, porque gracias a Dios podemos ver un poco más allí, ¿cierto? Pero si nosotros no vamos y les decimos a ellos, esa corta visión que tenemos ahora cada vez será más corta, porque no sentiremos la necesidad de más luz. En cambio, cuando nosotros vamos y nos enfrentamos con la adversidad de saber que nos falta, vamos a hablar con una persona, digamos, testigo de Jehová, y nos entrampa, no sabemos qué responderle. Eso nos va a llevar a qué? A buscar más de la palabra de Dios. Señor, necesito más porque yo no puedo ser así de ignorante. O sea, yo quiero tener poder de la palabra para poder ayudar. O sea, y el presentarle esa necesidad así al Padre, va a poder permitir que Él nos responda. Que como leíamos al principio, no nos va a obligar. El Espíritu Santo no se va a quedar a la fuerza combatiendo contra nosotros. Ya se ha dicho, no para siempre lo hará. Solamente si nosotros queremos, Él se quedará y hará la obra en nosotros. Pero a veces podemos decir quiero y actuamos como si no quisiéramos. Y viene haciendo lo mismo. Cristian, bien pueda. No, sobre el tema de la presentación de la verdad que tocas es algo muy importante porque de hecho en esas conferencias de Miller hay algo muy importante por resaltar y que muchas veces pasamos por alto. Esa persona que mientras estudiaban de lo que pasaba y lo del primer chasco que fue en primavera de 1844 viajó casi 8 horas a caballo y había una predicación en la cual alguien se levanta y le dice al pastor: hey pastor, usted está predicando lo mismo que ya sabemos, ¿por qué no dejas que se presente como tal esta nueva luz y esta nueva verdad? Hoy vemos quizás en este caso la humildad del pastor porque aceptó que se presentara esto y ahí fue donde se salió que realmente Cristo venía el 22 de octubre, estaban a 20 días. Pero hoy está en ese papel importante el orgullo del pastor en que no quiere aceptar porque lo sabe todo. Y los hermanos que saben y escuchan que hay una nueva luz, pero yo no quiero abandonar la iglesia porque ahí están mis amigos, mis amistades, porque llevo tiempo, porque me voy a quedar solo. Entonces está como esa referencia tanto a lo grupal de la persona que está encargada de dar el mensaje, como también a nivel individual. Gracias, Cris. Esa otra parte es importante porque incluso saliendo nosotros podemos dar un testimonio. Porque algún hermano dirá, hermano, pero ¿por qué no has vuelto? Y tú tendrás oportunidad de contarle, de darle testimonio y tal vez lo ganas, ¿cierto? Entonces, actuar correcto siempre va a traer la bendición de Dios, porque Él se cuidará de que así sea, ¿cierto? Así que pues, la bendición está para ellos, los que quieren actuar correcto. Así que hagámoslo, que el Señor vela por cada uno de nosotros. Hermana Lina, hermano Sergio, bien puedan. Bueno, anoche hablaba con el hermano Darío acerca de eso, ¿cierto? De que nosotros debemos ser discípulos e imitadores de Cristo, ¿cierto? Hablábamos de que no todos tenemos la facilidad de llegarle a la gente, y yo le decía, pues es que no somos nosotros los que llegamos, es el Espíritu Santo. Entonces yo le digo que cuando uno va a dar el mensaje, lo primero es la oración, ¿cierto? Para que las palabras que salgan de nosotros, lo que hemos hablado, sea la verdad. Y la verdad será revelada a la persona también como tal, porque pues eso yo creo que fue la manifestación del hermano Raúl con referencia a nosotros. Él en su persistencia y en sus elocuentes palabras,
aprendidas a través del Espíritu Santo, pues llegó el mensaje y pues mire que en vez de uno, dos, ¿cierto? Y es algo que es de imitar igual, ¿cierto? Entonces, yo le decía al hermano Darío que no, pues yo entiendo de que no todos tenemos la misma facilidad, pero es un deber y una obra que hay que cumplir, porque pues es que lo que estamos leyendo aquí es eso, es que no nos podemos quedar aquí atesorando cuando lo que realmente lo que debemos de atesorar es la vida eterna que nos promete Cristo Jesús en el cielo, ¿cierto? Entonces es fundamental que ese tipo de cosas nos impulsen a llevar la obra y a contribuir al crecimiento de ella, ¿no? Sí, muchas gracias, hermano. Igual, esto que acabas de decir me recuerda una de las primeras reuniones que tuve aquí con los hermanos en Pereira. Yo les recordaba esa parábola que está en el espíritu de profecía del pájaro enjaulado, que se deja enjaulado, se le tapa, no permite que escuche otros cantos, sino que se le enseña un único canto que el dueño quiere que entone a la luz. Y lo deja ahí guardado hasta que lo aprenda. ¿Por qué traigo esto aquí ahora? Porque nosotros no sabemos lo que el Señor depara para nuestro camino. Nosotros no sabemos, quizá algún día nos ponga delante de alguien especial para hacer una obra especial o importante por ella. Y los esfuerzos que hacemos hoy en pro de eso, en ese futuro van a dar su fruto, ¿cierto? Pero si nosotros hoy no lo hacemos, en el futuro tampoco van a poder dar frutos. Si nosotros hoy no sembramos, ¿qué vamos a cosechar mañana? ¿Cierto? Entonces, esa idea de no desesperarnos tampoco, porque lo que hayamos dicho, no todos tenemos la misma función y no todos hemos de hacer las cosas de la misma manera. Pero si lo hacemos todo con la voluntad de agradar, de alabar, de engrandecer el nombre del Señor, todo eso será aceptable para Dios, porque no se trata de la cantidad. Al fin de cuentas, nuestras obras serán todas y son todas como trapos de inmundicia. Y son las obras de Cristo y su justicia las que nos van a garantizar esa salvación, ¿cierto? Mientras que nosotros tengamos eso claro, vamos a poder trabajar sin el engreimiento que trae, digamos, el éxito cuando el Señor se lo da a alguien, que también es algo de lo cual hemos de cuidarnos. Sí, hermana Ruth, bien pues. No, solamente para complementar algo que dijo David ahorita acerca de los hermanos adventistas, y es que no es solamente porque allí está mi amigo, porque allí está el pastor que más me gusta, ni nada de esas cosas, sino que hay muchos que no se retiran también de la iglesia porque piensan que, o sea, que ellos tienen la verdad y que no hay otra nueva verdad, que no hay una nueva luz, que si se salen de allí van a perder la bendición de la vida eterna. Entonces, el no abrir la mente a darse cuenta que hay nueva luz y que hay que atesorarla y hay que buscarla para poder encontrar y poder llegar a estar con el Señor en el cielo. Sí, muchas gracias, hermana. De hecho, por eso es que antes se debe hacer esa denuncia que pueda despertar la conciencia, ¿cierto? Hay que justamente dar ese mensaje que quite a la gente de ese estado de estupor, de supuesta paz y seguridad, para que luego puedan abrirse a escuchar las verdades que van a darle gozo en este tiempo de prueba que tenemos delante. Cristian, bien pueda, o Jennifer. No, algo corto, como lo dice la hermana Ruth, uno de los argumentos es que somos borrados del libro de la iglesia. Hay mucha gente que le pesa mucho el tema de membresía. Eso es un protocolo tremendo en el cual se hace allí y aplican ese texto de lo que antes en la tierra será atado en el cielo, como tal el poder de la iglesia, y se pegan de esos conceptos. Entonces la gente le da ese temor, pero lo más importante no es estar en los libros de la iglesia, sino en los libros del cielo. Amén. Así es. Amén. Gracias. Hermana Jennifer, bien. Con respecto a lo que mencionaba también la hermana Ruth y también pues lo que decía Chris, y eso está muy enlazado con lo que Edison empezó. Hay personas que no saben, pero hay unas que ya saben, porque lo hemos visto y el hermano Víctor ha hecho públicas las cartas que a él le han enviado y los correos que le han enviado, donde mismos personas de la iglesia, miembros, le han dicho que él, o sea, que él
entienden el mensaje y que esa es la verdad, pero pues que cómo salirse de la senda en la que ahora mismo andan. Entonces, sí hay muchas personas que siguen en la iglesia, no por temor de que esa es la verdad, sino por temor a perderlo todo, que es lo mismo que pasó con la historia de Nicodemo, que la conocemos. Él tenía miedo, era perder el poder y la posición que tenía, y eso hoy le está pasando a muchas personas de la iglesia. Y hablemos de la adventista, pues que ha sido la iglesia que más luz ha tenido históricamente, pero también en otras denominaciones también hay personas con muchísimo conocimiento que no terminan de dar ese paso precisamente por eso, porque allá ya tienen o un salario o una posición o unos beneficios que si revelan, por ejemplo, la verdad, pues los perderían. Muchas gracias. Todo esto vamos a aprender, digamos, justamente ayudar a esas personas a que despierten de ese estado de falsa seguridad con el tema de la justificación por la fe, ¿cierto? Pero con la profundidad que debe tener el día de hoy y no meramente con lo que ellos ya conocen, que fue la predicación de Lutero, la que sabemos que empezó también con el mismo tema. Pero esa verdad ha ido evolucionando y ahora hay más luz sobre lo mismo, que no derrumba la anterior, sino que la engrandece. Y esa verdad es la que nos va a ayudar a que estas personas de las que estamos hablando aquí, las que todavía pueden escuchar, escuchen. Así que, nada más, es bueno el propósito que tenemos al estudiar todo esto, porque nos van a dar esas herramientas para cumplir esos objetivos que a veces anhelamos y no sabemos cómo cumplir, y también para generar esos cambios en nosotros que tampoco sabemos cómo hacer, porque a veces estamos en la lucha cristiana y nos damos cuenta, pues que yo, bueno, yo no valgo para nada, y nos desanimamos justamente porque nos damos cuenta de esa falta que tenemos, de cómo estamos, digamos, justamente actuando muchas veces en contra de la luz que recibimos. Pero si nosotros perseveramos y confiamos en el Señor y luchamos con Él en oración, vamos a vencer, como lo hizo Jacob. Y esa es la idea. Hermano Valente, bien pues. Sí, muy interesante, hermano, los comentarios que están haciendo, como nos ha enseñado mucho el ministerio, ¿no? Que los que no conocen la historia están condenados a repetirla, ¿no? Pues vemos que los protestantes salieron de la Iglesia Católica por lo mismo, no por la luz revelada. Y como vemos muchas personas que ponen eso de pretexto, no, tú ya no te cayó bien lo que decían los católicos, se hicieron protestantes, luteranos, y de ahí se fueron a hacer más, hicieron más religiones, ¿no? Como diciendo, ni una va a estar de acuerdo con ninguna religión, no siempre van a encontrar ese punto donde digan, no, aquí no me gusta, no. Por eso esa es la importancia de la verdad, ¿no? De que tenemos que estar en el mismo sentir, como una sola iglesia, como ese cuerpo que Cristo quiere, ¿no? Pues para su pueblo a fin de los tiempos. Amén. Y la verdad nos hará libres. Así es, hermano. Hermana Lucía, bien pueda. Está un gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me llama mucho la atención. Yo soy adventista, o sea, tengo ratos que no voy a la denominación, pero hay algo que he estado haciendo y es que tenemos un grupo, o sea, formamos un pequeño grupo y el pequeño grupo ha ido creciendo, por eso a veces no asisto porque estoy con ellos allá. Estoy leyéndoles en este momento el libro sobre la fecha, poner fecha en contexto del pastor Antonio, pero ninguno ha dicho nada, algunos dicen amén, pero son de la familia mía, pero en fin, voy haciendo ese trabajo. No les estoy diciendo, yo estoy siguiendo, pero sí creo que a veces no necesitamos decirles yo soy de acá porque ellos están prevenidos. Cuando yo estaba en la iglesia, ellos comenzaron a hablar en el púlpito, en mi iglesia, sobre Víctor San Vicente y hablaban y decían cosas. Yo nunca había no había escuchado sino que me llegó el mensaje por una cuestión que me pasó y corroboré
que fue algo que era una realidad porque ya él venía hablando de eso, sino que yo leyendo me capté eso y comencé a hablarle ahí en la iglesia y no me tuvieron más en cuenta, más bien me dejaron en banca, pero yo seguí en la parte acá formando mi grupo y en ese grupo, gracias a Dios, ahí mi mamá ya está alerta de que el tiempo ya está, yo le coloco, mira, el contexto de cada cita. Una de las cosas que siempre me llamó la atención, yo decía, si la iglesia de la Odisea le dicen tantas cosas, no podemos llegar hasta el fin siendo la iglesia de la Odisea. Tiene que haber un cambio. Pero si ese cambio tiene que ser no grupal, tiene que haber pocos que salen de allí. Y bueno, allí estamos en ese proceso, estudiando también. Los viernes nos estamos reuniendo estudiando el libro de Mateo, que también tiene muchas revelaciones el libro de Mateo. Me hubiese encantado escuchar con ustedes el libro de Job, pero también se atraviesa con una de las reuniones. Pero allí vamos paso a paso, también llevando el mensaje. Amén. Ahora sí, hermana. Ahora sí. Amén. En todos los campos hay que trabajar, así que Dios la acompañe también y que nos ayude a hacer esta obra todos unidos. Gracias por el testimonio. Amén. Que pueda. Edison, qué pena con pues el estudio, pero han habido temas muy interesantes para aportar. Muy en sintonía con la hermana que acaba de hablar. Básicamente hoy las personas están desprevenidas, es dependiendo de dónde viene el mensaje, pero no con el mensaje. Tú te encuentras mucho eso en redes sociales. Hoy hay una apertura a la información que le permite a mucha gente estar alerta de cosas que están pasando y no hay, digamos, una institución por detrás de eso. Y algo muy parecido me pasó a mí ahora con esto que está pasando en Estados Unidos con lo de los aviones, y resulté conectada con una persona de Ecuador que es de línea pentecostal. Y es impresionante porque pues ellos han sido muy cerrados a muchísimos temas. La forma y el hambre espiritual que hoy hay afuera en el mundo, queriendo saber cuál es la verdad y de dónde vienen estas cosas. Miren, yo no soy la más preparada en todos estos temas bíblicos. Me encanta escucharlos. Dios nos ha bendecido con los líderes, se ha levantado también acá en Colombia y siempre nos nutrimos mucho de su información. Pero incluso en esa conversación que toqué tema del sábado, le di varias pautas del tema del sábado y no recibir como ese rechazo, sino de, ven, esto está muy interesante, no lo había visto así, ¿por qué no sacamos un espacio y hacemos un estudio? Entonces, allá afuera hay tanto por hacer y las personas están como tan hambrientas de esa información y de conocer la verdad a través de él, porque ya están cansadas de las mentiras y de las cosas que pasan a través como de las instituciones o de las doctrinas, que en realidad trabajo es lo único que nos queda por hacer. Así es, muchas gracias. Me parece genial porque ahorita Steven también me estaba compartiendo una pequeña historia así de un compañero de la universidad a quien le habló el mensaje y le dijo, yo estaba esperando que alguien me hablara de esto. La gente está necesitada, quiere escuchar el mensaje, hay que buscar la forma de llevárselo, porque ellos lo quieren, solamente que no saben dónde encontrar. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Sí, hermana Lucía, bien. Edison, pero también en esto hay que ver la parte de humildad de las personas, ¿sí? Es que hay personas con mucha humildad para escuchar, pero en el adventismo hay gente muy orgullosa que dicen, es que ya nosotros sabemos, es que nosotros ya tenemos la verdad, es que no hay otra verdad. Entonces, la diferencia que hace ahí es la humildad de escuchar por lo menos y después de escuchar, pues tomar una decisión. Me parece eso muy importante. Y así es, hermana. Recordemos que la característica que estudiamos hace 8 días que llevaba a las náuseas del Señor era el orgullo, justamente en contra de esa humildad que les permitiría poder escuchar, pero que Dios nos ayude, porque hay que orar por ellos. Lo único que les puede quebrantar el corazón es Él y es la única forma que tenemos de hacer la labor. Hermano Ricardo, hermano Chedey, han levantado la mano.
Sí, hermanito, estamos escuchando esto y es mucha verdad, hay mucha falta de la palabra de Dios, ¿no? Que hay mucha gente hambrienta, ¿no? Y fuera, ¿no? Que necesita escuchar este mensaje de la verdad presente, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos ayude a dar ese mensaje, ¿no? Porque a veces repartes el folleto y dices, está, y te preguntan, y esto, y hay gente que está ansiosa, ¿no? Porque ven que las cosas que están pasando alrededor necesitan algo, ¿no? Y nosotros estamos aquí, somos los obreros de la hora undécima, ¿no? Tenemos que dar este mensaje, ¿no? Este fuerte pregón, ¿no? Y eso te ayuda a ti también, ¿no? Te fortalece, ¿no? Porque repartes folletos. Esta semana vamos a repartir postes, ¿no? Para las conferencias, ¿no? Y ves que, a ver, no te preguntan, ¿y es el arca de Noé? No sé cuántos, no sé menos. El arca de la alianza, ¿no? Ven, la peña de Oreb, y esto, no, se quedan un poco así, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo nos ayude a todos, ¿no? Y orar mucho los unos por los otros y expandir este mensaje, que Dios ya lo está haciendo, ¿no? Grupo aquí, grupo allá. Dios tiene pueblo en todo el mundo, ¿no? Como decía Elías, ¿no? Tiene 7.000 que no han doblado la rodilla. ¿Y cuántos tendrá? 144.000 que quedarán vivos. Tendrá millones escondidos el Señor por ahí, que están preparados para dar este mensaje. Y muchos saldrán de la iglesia adventista, pero muchos saldrán del cristianismo, ¿no? Como dice. Y muchos saldrán de otras iglesias, ¿no? Amén. Sí, mi Para hermano. Amén, así será. Sí, tenemos todas esas obras, redes sociales, folletos, el testimonio directo. Tenemos mucha forma de hacerlo, ¿cierto? Pero el Señor nos ayudará y confiemos en eso y sigamos haciéndolo fielmente, aunque nos parezca poco, aunque nos parezca que no vale la pena, sí vale la pena y el Señor lo valora y va a tener galardón toda aquella persona que se esfuerce. Pagan bien, como decía nuestra hermana Ana Lili. Se necesitan trabajadores y pagan bien. Vamos a Amén. Ana Lucía, bien. Muchas veces nosotros llegamos ante las personas de la iglesia y escuchan, porque no quedan así, sino que escuchan, pero dicen, espérate, y se los muestra a uno con un escrito está. Por ejemplo, que día estaba hablando con una hermana y le decían, no, que Jesús ni nadie sabe nada. Del día y la hora nadie lo sabe. Digo, sí, nadie lo sabe. Pero Jesús, no podemos decir que Jesús, porque él en el deseado de toda la gente le busqué la cita que dice que no, que era el Padre, dice que el Padre, la sola potestad. Entonces le busqué esa cita, se la leí y ella me dijo, no, espérate, yo se la muestro al pastor. Lo que el pastor me diga, entonces está bien. También le encontré la cita esa de una profecía significativa donde dice que los que escudriñen podrán encontrar con claridad la fecha más el acontecimiento más extraordinario. También me dijo, no, eso el pastor ya me lo explicó, eso no tiene que tratar de esto. Así que me cerró enseguida y todo es, yo le digo al pastor y el pastor, vemos que en los tiempos, porque estaba leyendo un libro, el hermano David me regaló unos libros y yo estoy leyendo la educación, dice que nosotros deberíamos estudiar mucho los eventos en Israel. ¿Qué les pasó? Ellos se aferraron al templo, se aferraron allí y donde pensaron que el templo era su salvación. Y los que escucharon la voz de Dios fueron los que se salvaron. Los que tomaron esa estructura como la única forma de salvarse, quedaron allí dentro del templo, porque dice que en el templo corría la sangre de todas esas personas que allí fue donde se escondieron. Eso se vuelve a repetir ahora. Vemos que la iglesia, la iglesia, no, esta es la iglesia, y no se escucha lo que en realidad Dios está hablando para este tiempo. Eso es lo que está sucediendo. Esa era la participación que quería tener. Gracias, hermana. Amén. Y en definitiva es como nos decía Cristian ahora, la cuestión no es si en cuál libro de iglesia estamos, porque, a ver, sí estamos muy orgullosos y sabemos que este es el pueblo del Señor y que aquí están todas las verdades como hablábamos antes de empezar la reunión, ¿cierto? Que el Señor nos ha bendecido con esas grandes verdades, pero nosotros también somos conscientes de que el pueblo de Dios son todos los que adoran a Dios en todo el mundo y hay algunos que ni siquiera conocen a Jesús, pero le adoran y lo sabemos, ¿cierto? Entonces, esa pretensión que es porque estamos aquí inscritos o porque este o tal otra persona avala esto, entonces es verdad o no.
y no por lo que es el mensaje directamente. También fue algo que estudiamos. Eso también es un error fatal y hemos de tratar de hacer que las personas comprendan que el mensaje no es importante por quien lo diga, sino por qué tanta cantidad de verdad tiene, qué tanta verdad encierra. El instrumento siempre es secundario y segundo plano. Y si el instrumento se quiere poner como algo a lo que mirar, Dios lo quitará de allí. Porque, o bueno, o si lo deja, será también porque, bueno, habrá algo más. Pero si nosotros nos fijamos en las personas, no vamos a alcanzar nunca la norma. Porque ninguna persona va a alcanzar la norma mirando a otra persona, ¿cierto? Todos mirando a Cristo va a ser la única forma. Mirando a Cristo es la única salida. Hermano Vicente, bien pueda. Sí, yo pienso que el estudio se ha detenido en este momento aquí con un propósito. Y el propósito que el Señor quiere, tú lo acabas de decir, es mirando a Cristo. Mi salvación no depende del pastor de una iglesia. Mi salvación no depende de que yo esté inscrito en el libro de la iglesia. Esto que estoy diciendo puede sonar fuerte para algunos, pero es una realidad. Algunos podrán tener la experiencia de que se acercan algún hermano o hermana con uno y le dicen, yo me quiero bautizar aquí en el ministerio, pero puedo seguir asistiendo a la iglesia adventista. Hermanos, esto no es un juego, esto es muy serio. La palabra de Dios no necesita ser defendida. La posición de un pastor no necesita ser defendida. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que defender lo que hemos hallado, defenderlo no de nadie, defenderlo del enemigo, atesorarlo. Cuando yo repito todo el tiempo atesorar, es atesorar lo que el Señor te ha dado. ¿Qué sentido tendría que yo esté manejando un carro Renault 4 del año 70 y los hermanos hagan un esfuerzo y me den un carrito mejor, un carrito en el que yo pueda andar, y cojo y guardo el carro nuevo en el garaje y sigo andando en el carro Renault 4 del año 70? Para el ser humano esto no tendría ningún sentido. Diría, bueno, entonces, ¿qué es lo que el hermano quiere? Yo llegué al ministerio del Cuarto Ángel en España y mi esposa no me había dicho para dónde íbamos. Cuando yo llegué, lo que encontré es lo que muchos de ustedes han encontrado. Esa iglesia primitiva en donde lo que se compartía era el amor de Dios, se leía el espíritu de profecía. Todo esto fue un encuentro nuevamente con las raíces de lo que yo había aprendido de pequeño en la iglesia adventista. A veces a Javi se le sale, digo se le sale porque él dice nosotros los adventistas, porque es que ser adventista no es un título ni es un rótulo. Ser adventista es estar en el advenimiento, estar prestos a la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo decidí, mi esposa decidió mucho antes dejar de ir a la iglesia porque encontramos que no habían oídos que quisieran escuchar la verdad para este tiempo. Entonces nosotros hablamos que hay que orarle al Señor si necesitamos fe, que hay que orarle al Señor si necesitamos sabiduría, pero la palabra también dice, porque Dios es porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Esto está en Filipenses 2:13. Hermanos, ya no hay tiempo para estar pensando que tengo un pie puesto adentro y otro afuera. Esto de la salvación es serio. Y como dijo el hermano Edinson, cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo es importante. El oído no puede degustar los sabores que degusta la lengua, ni hacer el trabajo que hacen los pies, ni hacer el trabajo que hace el estómago. Pero si no pudiéramos tener la capacidad de oír, entre comillas, tendríamos excusa para decir que no hemos escuchado. Pero cada miembro del cuerpo de Cristo tiene su parte para hacer para la obra. Entonces no podemos seguir. Si el Señor te ha dejado dentro de la iglesia adventista con un propósito,
de compartir el mensaje. Es que nosotros nos olvidamos a veces de lo que la palabra de Dios dice. Mateo 10, 14, 15. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esto es serio, hermanos. Esto no es que yo pienso, yo quiero. No, el hermano Víctor San Vincent yo lo amo como mi hermano, ¿sí? Pero el hermano Víctor San Vincent lucha por su salvación. Él ha sido llamado para traer a este tiempo la verdad de este tiempo. Entonces, hermanos, cada uno tiene que apropiarse de esa salvación y de la tarea que el Señor le ha encomendado. El tercer Elías es una persona, es una pareja, pero también es un pueblo. Y es el pueblo que está aquí reunido. Y como pueblo tenemos que hacer la tarea que nos corresponde. Le podemos dar muchas vueltas a las cosas y podemos seguirnos encontrando con personas que yo me quiero bautizar en el ministerio, pero quiero seguir asistiendo a la iglesia adventista. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio que estamos tomando? ¿Cuál es el cambio que estamos haciendo? Y posiblemente alguien me dice, hermano, usted está siendo muy osado haciendo un juicio. No, el Señor te ha llamado. El Señor ha permitido que tú conozcas esta verdad con un propósito. Pídele que te muestre cuál es ese propósito, pero no podemos tener un pie adentro y otro pie afuera, porque definitivamente la conclusión es que estamos afuera. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermano. Yo quiero completar esto, este llamado que nos hace el hermano Vicente con esta parte final del versículo 19, capítulo 15 de Jeremías. Que se vuelvan ellos a ti y no te vuelvas tú a ellos. ¿Cierto? Sin embargo, también no quiero dejar de reconocer que todos los hermanos, por lo menos los que nos acompañan aquí, y obviamente también nuestro hermano Vicente, la hermana Fanny, todos allí, el hermano Víctor, el hermano Ángel, bueno, Ángel no, el hermano Joseph, todos los que han salido de la iglesia adventista, son una bendición para este pueblo hoy día, porque tienen una experiencia que nosotros no vamos a poder obtener. Nos falta tiempo, llegamos tarde. Nosotros no tenemos esa experiencia que ustedes sí. Y para nosotros es una gran bendición poder gozar de esas palabras sabias, de esos consejos que nos pueden ayudar a rectificar el camino cuando neciamente o inocentemente lo estamos pervirtiendo. Así que hay algunos que pueden ser útiles allá todavía, que todavía encuentran oídos, que todavía pueden hacer preguntas que dirijan pensamientos hacia Dios, que puedan encontrar la verdad. Pero hay otros a los cuales, como bien lo mencionó aquí el hermano Vicente, ya se les han cerrado las puertas, ya les han dicho, no, tú no hablas, tú te quedas allí apartado porque tú tienes otro mensaje y nosotros no queremos escuchar otra cosa, no vaya a ser que nos convenzas de la verdad. Cuando eso suceda, ya no tenemos excusa de quedarnos allí. Las personas todavía, obviamente no nos vamos a separar de la gente, ¿cierto? Tenemos amigos, tenemos hermanos allí en esas iglesias que amamos y no vamos a separar rotundamente de ellos. Pero sí debemos, como les decía antes, aprovechar la oportunidad para dar un testimonio silencioso saliendo. Alguno de ellos irá a preguntarnos por qué ha salido y tendremos oportunidad de decirle por esto y quizás nos escuchen. De hecho, la hermana Ana Lucía nos ha contado testimonio y tiene un grupito y ha ido creciendo y con la ayuda de Dios, si permanece, va a crecer más. Así que ese llamado a que, según las circunstancias, sabemos que no siempre se pueden tomar las mismas decisiones porque todas las circunstancias varían, lo cual hace que varíen las soluciones o determinaciones que tomamos, pero si confiamos en Dios, si antes de tomar decisiones las consultamos con Dios, seguramente vamos a elegir bien porque Él va a dirigir los pensamientos, que Él escucha y está dispuesto a dirigirnos. Eso, hermanos. Hermana Ruth, bien pueda. Sí, yo también quería decir, es que la doctrina no la tienen los pastores, la doctrina no son ellos los que la tienen, la doctrina la tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene la verdad y tiene la luz presente, que fue presentada al hermano Víctor San Vincent, que fue el siervo fiel que estuvo pendiente para el momento que llegara
tener el conocimiento de lo que estaba pasando dentro de las profecías para darse cuenta que había llegado el momento del tiempo del fin. Además que en la iglesia adventista muchos, yo creo que la gran mayoría de los hermanos están más apegados a los pastores y a los hermanos en la iglesia que a la palabra de Dios. Tristemente, pero así es, porque no admiten que en la palabra de Dios haya más luz. Yo recuerdo haber leído hace poco con las hermanas en la madrugada en el conflicto de los siglos, cuando en una parte decía que cuando Lutero, no sé quién, decía que había que estar prestos a escuchar nueva luz. O sea, la luz, todavía hay mucha luz dentro de la palabra de Dios que va a ser revelada para nosotros en estos últimos tiempos. Si lo era para ellos en aquel tiempo que todavía apenas estaban despertando, hoy día también hay nueva luz para nosotros dentro de la palabra de Dios que va a ser revelada. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermano Vicente, bien pueda. Sí, corto. Yo no sé cuántos han pasado por la experiencia de que, y creo que tú compartías algo anoche, de la experiencia de que te digan algo y después tú le digas a la persona más cercana a ti, si tú sabías, ¿por qué no me dijiste? Si tú sabías, ¿por qué no me avisaste? ¿Qué va a ser de nosotros cuando llegue el momento y nos pregunten, tú sabías que en el 2031 venía Cristo y no me dijiste nada? ¿De quién va a ser demandada esa sangre? Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Cómo se siente aquel que no se le dijo y cómo me siento yo cuando me hacen ese reclamo? Ya no hay tiempo, no hay tiempo. Tú lo acabas de decir y no hay tiempo de vivir las experiencias que otros vivieron. Esto es un llamado para cada uno, a ese llamado que se le dio a la iglesia al comienzo, de llevar el mensaje de los 3 ángeles y de llevar el último mensaje de amonestación, es ahora. El mensaje del 4.º ángel es claro: salid de ella, pueblo mío, salid de esa tibieza, salid de ese estado estático, movámonos. Esta es una iglesia que no necesita un rótulo. Esta iglesia tiene la bendición de Dios, es la iglesia de Dios. Aquí no se habla nada diferente a lo que esté en la palabra de Dios, y cada uno conforme al don que le ha dado Dios presenta la palabra. Y volvemos, aquí no hay conflictos porque se presenta en lo que Dios quiere, y la palabra de Dios no trae conflicto, trae gozo, trae paz, trae serenidad, pero también trae el deseo de poder, lo que hemos recibido, compartirlo a los demás. Gracias. Usted, hermano, muchas gracias. Cristian, bien pueda. Algo muy corto y tiene que ver con el principio, nosotros entender que las almas no tiene que ver, porque el orgullo va mucho hacia esto, y se ha visto mucho en estos grupos, de quién sobresale, quién enseña mejor, a quién prefiero escuchar. Escuela sabática, si no la presenta Florita no la escucho, las noticias las presenta mejor Víctor que Javi. Hemos visto esos argumentos incluso en grupos pequeños como estos, también se ve esa relevancia en cuanto a querer sobresalir. Gracias a Dios no hemos llegado a ese punto y oramos todo el tiempo para que nunca nos enfrentemos a una situación como esta. Pero sin embargo, cuando dejamos ese concepto al lado de que las almas como tal no pertenecen y uno no está pensando en dar el evangelio porque está imaginando la corona llena de estrellas, eso simplemente no va a importar, porque igual todos, el poquito, el que tiene mucho, las va a arrojar a los pies de Cristo. Pero en ese concepto de que muchas veces, y pasa a nivel de los cercanos de familia, vos mostrás el mensaje, decís una cantidad de cosas y resulta que no te escuchan. Viene una otra persona posterior, lejana como tal de la familia, les da el mensaje y a ese sí lo escuchan. El punto es de nosotros identificar que gracias a Dios llegó la verdad y la terminaron aceptando, porque nos veremos en el cielo, independientemente de quién dé el mensaje. Y en cuanto a la referencia a lo que daba el hermano Vicente, nosotros estamos en esa misma posición. Recordemos la cita sobre Nashville.
de todo lo que se iba a decir en ese acontecimiento. Ustedes sabían y por qué no nos lo dijeron. Hoy nosotros sabemos muchas cosas de acontecimientos. Estamos a las puertas de lo de la mezquita, el tercer templo, la vaca roja, Gog y Magog, Turquía. Hay una cantidad de cosas, que no suceda exactamente lo mismo. De amigos, ¿y por qué sabías todo esto y nunca lo compartiste? Entonces es un llamado a que cada uno, pues, con lo que tiene, sabe la responsabilidad que eso abarca. Lo vemos en el concepto de lo que vemos ahí, porque nos apropiamos de la verdad, pero incluso por tener esa verdad nosotros tenemos una responsabilidad, porque en base a esa responsabilidad también seremos juzgados. Estamos dados en cuanto al talento, llegamos a la mejor época donde la Biblia brilla de una luz especial, pero con todas estas verdades que atesoramos y guardamos, tendremos que darle cuenta a Dios. Gracias, Cris. Escuchemos esas palabras que nos dirigen hermanos y vamos a ir terminando con esta cita. Creo que ha sido bien productivo. Vamos a continuar con las otras, pero la cita aún le falta otra diapositiva más y vamos a aprender qué más nos dice. No sé, dice aquí, a los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. Justo lo estamos hablando, ¿cierto? Hemos hablado de esas personas que les cuesta recibir. El corazón que no ha sido santificado es engañoso más que todas las cosas y perverso. Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de luz de Jesús. No tienen una viva experiencia personal en la vida divina. También en otra cita Elena White dice que muchos hablan de que este o aquel dijo esto o lo otro, pero ¿qué decimos nosotros de Dios? ¿Qué podemos decir de nosotros mismos? ¿Qué sale de nuestro corazón? Pues estamos repitiendo como loros lo que dicen otros, no tenemos algo propio. Eso también hay que valorarlo, porque es que la palabra está llena de joyas y nadie las tiene todas juntas. Y todavía hay muchísimas joyas por descubrir quién las está buscando. No tienen una viva experiencia personal en la vida divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes. ¿Qué necesitan? Humillarse profunda y cabalmente delante de Dios para poder obtener los preciosos dones del Espíritu. Y esa cita se complementa con esa otra parte. Aquí termina la cita de la denuncia a la Odisea. Dice, Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso en la lucha. Es mediante esfuerzos constantes e incesantes como nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. Habíamos hablado de esto. Hay gente que no es perseverante. A la primera de cambio se rinde. No me quisieron escuchar, ya no les vuelvo a hablar. ¿Cierto? No me trató con deferencia, entonces me aparto. Y recordemos lo que decía el fariseo en comparación con el publicano. Gracias te doy, Señor, porque no soy como este publicano. Y el publicano que decía, sé propicio a mi pecador. Ahora nosotros somos pecadores y necesitamos que el Señor sea propicio, o somos santos y lo que necesitamos es que nos saque de aquí porque nos van a dañar en el mundo. Somos pecadores. ¿Cierto? Sí. Pero se nos dice que es mediante esfuerzos constantes. Por lo tanto, si en algún momento tú llegas a sentir eso de que ya llegué, ya puedo decir que soy diferente a las demás personas, entonces ahí tienes que hacer lo que nos decía antes, humillarte, ponerte de rodillas ante Dios y decir, Señor, yo me estoy sintiendo bien, eso es extraño, muéstrame en realidad qué es la situación, en qué situación estoy, porque tú me conoces y yo no. Tú conoces mi corazón y yo no lo puedo ver. Es engañoso y me engaña a mí mismo. Ayúdame, Señor. ¿Cierto? Porque la lucha con nosotros mismos tal vez es más fiera que la lucha que tenemos fuera. Porque las tendencias heredadas y cultivadas están dentro nuestro. Y si nosotros no las combatimos, van a ganar la batalla. Hermano Ricardo, hermano Che, bien pues. Gracias, hermano Edison, y gracias también a todos los hermanos, todo lo que han expuesto hasta ahora. La verdad que muy acertado y la verdad que son cosas que
dan para mucho para uno y para continuar mucho más. De veras que sí. Y yo precisamente en esta línea, en la última que ahora estábamos dedicando con esta cita, hablando acerca de lo que se comentaba en las anteriores diapositivas sobre el pueblo adventista, hay la verdad que cientos de personalidades, miles, de millones, ¿no? Puedes hablar con un musulmán, con otras denominaciones y te encuentras a veces respuestas o situaciones que son todas diferentes. El ser humano ya de por sí es tan complejo. Con esto quiero decir que la iglesia adventista como tal fue desechada. Literalmente, esa iglesia ya como un colectivo ha sido abandonado por Dios. Lo único que a nivel individual, pues sí que como seres humanos todavía disfrutamos de la gracia, puesto que Cristo dio la sangre por cada uno de nosotros. Aunque hubiera habido un solo pecador, Él hubiera venido. Entonces, toda persona de momento goza de una gracia, la cual para algunos se cerrará una puerta y para otros un poco más tarde, puesto que Dios ha establecido así los tiempos. Entonces, en la iglesia adventista yo personalmente las experiencias que tengo también no han sido muy gratas, ¿no? Te ves personas que, como otros del mundo, que no tienen necesidades de cosas. Están llenos, están ricos por cualquier cosa, si no es a veces porque tienen la verdad, presumen de esto o el orgullo puede aflorar en algunas cosas, no tienen necesidades a veces de escuchar. Es tanta la gama de situaciones que te puedes encontrar. Con esto que quiero decir que, y cambiando un poco a la línea que nosotros vamos, a veces no es el tema de lo que nos encontremos fuera. A veces puede ser también lo que uno lleva dentro, que puede ser que en este momento el Espíritu Santo no esté obrando en uno, ¿no? Que nosotros estemos en una situación de cultivar la santidad bíblica, que estemos a lo mejor en una situación que Dios a lo mejor no apruebe, no considere. Y hay veces que puede ser que el mensaje sea bueno, puede ser que la persona que tenemos delante pues pueda ser la indicada, pero nosotros a lo mejor estemos fallando en algo, pues por distintas cosas. Puede ser que nos hayamos apresurado, hagamos a lo mejor la labor por más que por amor y por cometido a Dios de hacer su voluntad, lo hagamos por una obligación, por distintos hechos que nos pueden ocurrir porque somos defectuosos todavía, ¿no? Pues en ese sentido, a veces no mirar tanto a lo que nos podemos encontrar fuera y teniendo a lo mejor más misericordia, incluso de nosotros mismos, de decir, pues yo a lo mejor tengo que apretar más aquí con la fe o tener más piedad o de qué manera puedo acercarme más a agradar a Dios. No recuerdo exactamente, sí, como lo decía el hermano Gilbert, de enséñanos a amarte, ¿no? Enséñanos como a aprender a hacer de tu agrado, ¿no? De esa manera mejor. Y como testimonios que han dado de que, pues yo hablé con tal persona que era adventista y sí que me escuchó y tal. Y eso a veces, pues, la diferencia es Dios quien la hace. Obviamente que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Sin Cristo, por mucho que uno se empeñe, no se puede conseguir nada. Y bueno, eso simplemente, la verdad, gracias a vosotros y impresionante, de veras que con gusto sería para estar muchas horas. Sí, hermano, gracias a ustedes que están allí ya bien tarde en la noche. Vamos a ir terminando, como les decía, con esta cita. Y muchas gracias por esos comentarios tan acertados y por esa exhortación que va muy bien direccionada con lo que nos dice aquí la cita. Dice, como pueblo estamos triunfando triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora
cantidad de claros testimonios bíblicos. Creo que estamos claros en eso. Pero somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia. No según los fitness, ¿cierto? Que también se sacrifican, pero solamente para su propio beneficio y complacencia. Aquí es según la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad bíblica. Y termina diciendo, el pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses no he recibido. Hermana Lucía, que esté muy bien, gracias por acompañarnos. El claro mensaje de la reprensión enviado a los laodicenses no he recibido. Muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos, a la par que están tan engañados que hablan y sienten como si nada necesitasen. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu de Dios, o que no se refiere a ellos. Los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios y de discernimiento espiritual para poder descubrir su falta de conocimiento espiritual. Les falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. No tienen un conocimiento práctico de la verdad bíblica que induce a la humildad en la vida y a conformar la voluntad a la de Cristo. Y aquí recordar el tema de voluntad que nos presentó la hermana Fanny, ¿cierto? También es una cita que está en contexto de la Odisea, pero que no la voy a traer precisamente para generar esa necesidad de que los que no lo hayan visto vayamos a verlo, porque vamos a aprender cómo es que debemos ejercer nuestra voluntad y cuál es nuestra responsabilidad en sabiendo que tenemos una voluntad libre que Dios nos ha dado para poder elegir servirle o no. Amén. Amén. Gracias. Chris, bien, pues aprovechemos de una vez. No, hermano, varias cositas por resaltar, como resumiendo lo que ha sido el estudio. Esta parte fundamental, somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. Hoy se muestran pruebas, un sustento ante esta verdad. Pero la parte que sigue hasta la respuesta, pero somos deficientes en humildad. El caso más claro de todo esto puede ser la persona que muestra este mensaje, Víctor San Vicente. En el momento en que la gente lo fue rechazando, porque tú quién eres, de dónde vienes, dónde estudiaste, cuáles son tus títulos. Esa falta de humildad, el por qué Dios te va a mostrar esto a ti y a mí no, porque como tal no me lo mostró. Si yo soy pastor, tengo tanta cantidad de feligreses. Y la segunda parte complementa un poco el por qué se desviaron tanto del camino, el no aceptar como tal a su siervo, el no aceptar el mensaje que viene del cielo, sino despreciando los testimonios. Dentro de la iglesia adventista hoy, el papel del espíritu de profecía, ¿dónde quedó? Totalmente desechado. Y para los hermanos de Valencia, muchas gracias por acompañarnos. Sé que son casi 1 o 2 de la mañana en España. Sé el esfuerzo que hacen y hace mucho tiempo querían participar. Y por aquí, bienvenidos mis hermanos y muchas gracias por acompañaros. Amén. 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 Gracias a vosotros. Con esto, mi hermano Vicente, ya estoy cansado. Un abrazo grande. Como dice la cita, la voluntad del corazón, ¿no? Como decía Ángel, esa voluntad que tenemos todos de dar este mensaje, ¿no? Ese fuerte pregón, ¿no? Este fuerte clamor, ¿no? Que tenemos que dar y todos despertemos, ¿no? Y amándonos los unos a los otros, ¿no? Porque eso es lo principal. Porque Él nos amó primero, ¿no? Mata a Dios sobre todas las cosas y amémonos los unos a los otros porque esa es la base de los 10 mandamientos, la base principal, ¿no? De poder tener ese equilibrio, ¿no? Y estar firmes, ¿no? Amándonos los unos a los otros y compartiendo como compartís. Estos estudios fabulosos, ¿no? Maravillosos, ¿no? Hay tanto para estudiar y tanta palabra ahí que, pues, maravilloso. Qué bueno, la Voy a verdad. hacer vigilia constante, ¿cierto? Amén, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Hermano, digo, voy a terminar esta cita y ya le doy la palabra. Dice, los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios y de discernimiento espiritual para poder descubrir su falta de conocimiento espiritual. Les falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano, porque no tienen un conocimiento práctico de la verdad bíblica que induce a la humildad en la vida y a conformar la voluntad a la de Cristo. Entonces, los testimonios directos, los testimonios del espíritu de profecía que la iglesia adventista ha estado rechazando, como lo recuerda Cristian, justamente son donde encontramos los consejos para poder tener ese cristianismo práctico,
que muchas veces, por ejemplo, yo cuando empezaba a conocer de Cristo me preguntaba, pero ¿cómo se hace esto? Porque es que la teoría uno la puede entender, pero la práctica, ¿cómo se hace? A veces no es tan fácil y a veces también necesitamos que nos digan cómo se hace. Y el Espíritu Santo sabía que lo necesitábamos y nos ha enviado testimonios para que lo sepamos. Y en las próximas reuniones, primero Dios, vamos a mostrar algunos de ellos para que vayamos aprendiendo a qué se refiere, ¿cierto? Porque hay algunos que no viven obedeciendo a todos los requerimientos de Dios. Y dice todos. Así que, una vez más, ¿cuánto nos falta? Puede que cumplamos algunos, pero aquí dice todos. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Por lo tanto, mientras que no estemos así, no podemos sentirnos tranquilos y confiados, ¿cierto? Sino siempre esforzándonos más. Hermano Vicente, bien pueda. Sí, Edinson, yo quiero pedir disculpas o pedir perdón si alguien se ha sentido molesto. Ha sido un estudio muy lindo y todo se hace para la honra y gloria del Señor, pero sí quiero que recalquemos algo, que es que el Señor no quiere ponerle carga a nadie. El Señor quiere que llevemos el yugo, porque Él nos ha dicho que su yugo es más liviano. ¿A qué me quiero referir con esto? La tarea es para todos: ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Pero la cita que está en 1 Corintios 3:6 dice, se me escapa aquí, hermanos, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mientras nosotros no seamos llenos de ese Espíritu Santo, nuestra tarea va a ser infructuosa. Cuando dejemos de tratar de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y nos pongamos en las manos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a obrar y no vamos a sentir frustración porque alguien nos rechace. Recordemos que ese crecimiento lo da Dios, y Dios añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Bendiciones. Amén. Gracias por esos consejos, hermanos. Vamos a terminar con eso y ya la cita final. Dice, no es suficiente el simple hecho de profesar la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia. Y a veces no es agradable hacer esto, porque cuando tú le dices a alguien que está actuando mal, fácilmente se va a volver tu enemigo, sobre todo si es necio, ¿cierto? Pero a veces encontramos personas sabias a las cuales les damos admonición y nos aman más que antes, justamente porque les hemos aconsejado y les hemos hecho un bien y ellos los pueden reconocer. Pero, bueno, todos los que tengan esa suficiencia y justicia propia, lo que van a decir es, no, yo no soy así, esto no aplica a mí, tú no eres nadie para decírmelo. Y lastimosamente se van a retirar vacíos porque no rechazan a los hombres. Los hombres no son nadie, el mensaje es de Dios y Él es el que ha enviado a que lo demos. Y por eso lo hacemos, porque queremos agradarle a Dios, no a los hombres. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño que impone la necesidad de amonestarlo. Es impuesto por nuestra falta de rectitud y de fervor. Hay una necesidad de amonestarnos para que interrumpamos nuestro sueño espiritual y nos levantemos a cumplir una acción decidida, que es un poco el objetivo de este estudio, ¿cierto? Que podamos levantarnos de ese estupor y saber que la salvación está más cerca que cuando creímos, que queda poco tiempo, que se necesitan obreros y que la lucha es constante, permanente, que no hay un solo momento de descanso sino la muerte, pero que la obra tiene diferentes fases, que no todos podemos hacer lo mismo, pero sí todos tenemos esa obligación de luchar en contra del engaño y del error y de toda falsa pretensión de Satanás de pervertir la verdad. Que debemos de estar atentos. Todos puede que tengamos un error, una idea equivocada, y cuando la manifestemos, contamos con los demás hermanos para que nos hagan ver este error, porque nosotros no somos la sabiduría, nosotros no somos Salomón, ¿cierto? Y mucho menos Cristo. Así que necesitamos consejo y admonición. Y una vez más, contamos con ustedes que fervientemente también estudian la palabra y oran a Dios
contamos con ustedes para que nos puedan ayudar a rectificar cuando vean que estamos pervirtiendo el camino, porque todos tenemos esa responsabilidad con nuestros hermanos, somos guarda de nuestros hermanos y debemos de cuidar que todos los hermanos podamos llegar a la salvación y nuestra influencia tendrá poder para eso, así que ¿de qué lado pondremos la influencia? Y terminamos con esta cita, hermanos. La esperanza de la vida eterna no se ha de recibir por motivos frágiles. Es un asunto que se ha de decidir entre Dios y vuestra propia alma y por la eternidad. Una esperanza que sea tan solo supuesta provocará vuestra ruina, puesto que subsistís o caéis por la palabra de Dios. En esta palabra debéis buscar el testimonio de vuestro caso. Hermanos, en la Biblia se revela el caso de cada uno de nosotros. Vamos a buscarlo. Allí podéis ver lo que se requiere de vosotros para llegar a ser cristianos. No depongáis vuestra armadura, ni abandonéis el campo de batalla hasta haber obtenido la victoria y triunfado en vuestro Señor. Eso nos aconseja el espíritu de profecía. Eso les quiero recordar yo. Y esto, que el Señor viene. Tengámoslo siempre presente, hermanos, y hablemos, actuemos y vivamos para su honra y gloria, porque en el 2031 vendrá. Así que... Amén. Amén. Edinson. Sí, hay un himno muy cortico que se titula Cristo está buscando obreros. No sé si quieren buscarlo o yo lo tengo aquí, si lo puedo compartir. Claro que sí, hermano. Si le parece bien, vamos a orar para cerrar el video y luego tomamos el libro. ¿Le parece bien? Amén. Vale, hermano. ¿Algún hermano quisiera orar especialmente? Hermano Ricardo, ya que el hermano Chedey abrió, voy a honrarnos al Señor. Claro, sí. Gracias. Venga, hermanos, vamos a orar. Inclinamos los rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos infinitamente gracias por poder haber compartido tu palabra con los hermanitos, con este grupo tan maravilloso. Estos hermanos de Colombia, de Estados Unidos, de todos los que han participado y los que falta por participar, por todo tu pueblo, gracias por habernos puesto al tercer día, San Víctor, San Vicente, gracias por este mensaje de la verdad presente. Gracias por poder aprender y compartir tu palabra con los hermanos. Gracias porque estás esparciendo este mensaje de la verdad presente por todo el mundo. Sabemos que lo harás, es tu mensaje, es el mensaje que tú nos has dado para dar, Padre. Y ayúdanos a todos a poder estar firmes el día que tú vengas. Ayúdanos a poder llevar este estandarte ensangrentado de tu Hijo. Ayúdanos a que si caemos, a volvernos a levantar. Danos esa sabiduría que necesitamos a cada uno de nosotros. Y todo sea para tu honra y para tu gloria, Padre. Aquí estamos para servir. Nos has elegido desde el vientre de nuestra Madre. Infinitamente gracias. Teníamos que estar postrados ante ti las 24 horas del día. Aún sin merecerlo estamos aquí porque somos pecadores todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, bendítenos, protégenos, porque te lo pedimos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Sí. Amén. Amén, hermano.